¿Qué pensarías si te dijera que la creencia hindú ve en el amor maternal y en el instinto animal femenino a la fuerza más sanguinaria y violenta de la naturaleza humana, y además personificada en una oscura mujer? ¿No es acaso esta imagen muy alejada de la delicada y tierna madre que persiste en la imaginación de muchos de nosotros? ¿Te dio curiosidad? Entonces déjame presentarte a Kali, la justicia maternal violenta que encarna las fuerzas del mal y el poder destructor del tiempo, pero con el propósito de recuperar el balance del cosmos, diosa que conocerás en este vídeo que titularemos El origen de Kali y el asesinato del demonio Mahesha. Antes de empezar, déjame decirte que publico videos todos los miércoles y domingos, así que suscríbete y activa la campana para enterarte de cada nueva interesante mitología. Dicho lo anterior, comencemos. Comprender a Kali no es tarea sencilla, especialmente si partimos de la idea de que esta no es una diosa independiente, sino que, a grandes rasgos, es una de las personalidades de Parvati, esposa de Shiva, madre de Ganesh y Skanda. Pero ¿cómo puede ser esto? Pone mucha atención a lo siguiente para que me puedas entender. Para el Tantra hindú, específicamente los seguidores del Vama Marga, la liberación de la energía y expansión de la conciencia son objetivos que se alcanzan a través del equilibrio entre la carne y el espíritu, por lo que todas las expresiones puras del ser deben ser aceptadas como sectores independientes y dependientes. Es por ello que la expresión de la ira paternal y la justicia violenta fue personificada en una diosa de nombre diferente, pero que no deja de ser Parvati. Pero hay que dejar en claro algo, que los devas son encarnaciones o emanaciones de los poderes de la naturaleza dotadas con un altísimo poder de conciencia, y no meras personificaciones de las cualidades humanas. Ahora, sobre el origen de Kali, podremos decir que su primera aparición fue en el texto más antiguo de la lírica hindú, el Rig Veda, a mediados del segundo milenio antes de Cristo, pero no como diosa, sino como una de las 7 lenguas de Agni, el dios hindú del fuego y el más importante del Rig Veda. Sin embargo, la personalidad de Kali aparece en otra diosa llamada Radri, hermana de Ushas, y que a pesar de lo que occidentalmente interpretamos como oscuridad, Radri es concebida como luminosa, según nos revela el himno 1127 del Rig Veda. Otra versión de su origen se da en la literatura del periodo Sangam, de los tamiles, en el sur de la India, donde aparece una diosa sanguinaria llamada Kutrivi. Como Kali, es brutal e inspira miedo en la gente por sus crueles prácticas. Es muy probable que la fusión entre Ratri y la Kutrivi indígena produzca a diosas temibles del hinduismo medieval, entre ellas Kali, que es la que más predomina. Por último, el mito más expandido sobre su procedencia se da en el texto de Devi Mahtam, del libro Markandeya Purana, escrito en el 300 y el 600 de la era cristiana. Y esta es la historia que conocerán a continuación. La historia comienza con Maheshasura, un Hasura que, a pesar de ser prácticamente un demonio, era piadoso y meditaba con el dios de 4 cabezas llamado Brahma. Un día, Brahma le dio una bendición que cambió su rumbo. Mahesha no podría ser derrotado en batalla por ningún varón ni dios. Es así que el demonio Mahesha pervirtió su ser y trató de demostrar su poder usurpando su Argaloka a los devas. Al ver el poder de Mahesha, estos le pidieron ayuda a los 3 dioses Brahma, Vishnu y Shiva, quienes unificaron sus energías materiales en Parvati y crearon a Durga. Para matar al demonio, los dioses le dieron las ropas y como vehículo un león, y solo peleó contra Maheshasura y su enorme ejército. En su defensa, Durga tomó la forma de una feroz diosa negra, oscura y flaca, con colmillos prominentes y llevando un collar de cabezas humanas y una piel de tigre. Es así que nació Kali, cuya aparición hizo temblar al mundo de miedo matando a los demonios entre rugidos. En una de las luchas contra los demonios, Kali debió luchar contra Raktivilla durante un largo tiempo, pero las fuerzas de este no mermaban, ya que al ser herido de cada gota de su sangre,
surgían 1000 demonios tan poderosos como él. Entonces Durk se desdobló en una segunda forma, llamada Shandi. Es así que mientras Kali se bebía la sangre del gigante antes de que ésta tocara el suelo, Shandi pudo dar muerte al monstruo y a sus huestes. Otra versión cuenta que Kali, en vez de beberse la sangre, creó de su propio sudor a 2 hombres, los Tox, que le ayudaron a derrotar a los demonios. Una vez creados, la diosa le regaló un pañuelo a cada uno de ellos para estrangular a los demonios. Así los matarían sin verter sangre y evitarían el nacimiento de nuevos seres malignos. De este modo, consiguieron vencerlos. Acabado el combate, Kali permitió a estos 2 primeros Tox que conservaran los pañuelos en recuerdo de su colaboración en la lucha por la salvación de la humanidad. Además, sería el medio que utilizarían para ganarse la vida y alimentar a sus familias. Esta recomendación divina fue interpretada como un mandato, de modo que los Tox creían cumplir una obligación religiosa cuando robaban y estrangulaban a sus víctimas. Es así que la lucha continuó y Dunk, Kali y Chanda lograron derrotar a Mahishasura y a su ejército. Cuando su victoria sobre los gigantes quedó consumada, bailó de alegría tan furiosamente que la tierra tembló bajo su peso. Ante el ruego de los dioses, Shiva le pidió que le pusiera su actitud, pero como a causa de su estado de excitación no le reconoció, se tumbó él mismo entre los muertos. Ella continuó bailando hasta que apercibió a Shiva debajo de sus pies. Inmediatamente sacó la lengua, avergonzada por la falta de respeto que había cometido con él. Hasta acá llega el mito del origen de Kali. Ojalá hayan gustado del vídeo, y si quieren conocer más interesantes mitologías, pueden ver estos 2 vídeos que están pensados para ti. Y si quieres suscribirte, da clic en el icono del canal. Muchas gracias por verme y me despido. Esto fue Logomagi.